¿Cuál es el origen del gallo pinto? Varios países latinoamericanos tienen entre sus platos típicos la combinación de arroz y frijoles. Cada preparación se diferencia por las técnicas y los ingredientes que se utilizan. Hoy hablamos de un plato que ha sido muy disputado en Centroamérica, para ser específicos entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Quieres saber cuál es el origen del gallo pinto? Acompáñanos en Comidas Hispanas a descubrir la historia de este plato tan popular en las cocinas tica y nica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre las comidas hispanas. ¿Qué es el gallo pinto? El gallo pinto es un plato a base de arroz y frijoles, que pueden ser negros o rojos. Durante la preparación se mezclan con otros ingredientes como cebolla, ajo y pimientos. La manera de prepararlo varía de una región a otra, aunque la base es siempre la misma. En algunos lugares el arroz es más grasoso, en otros más húmedo o seco. En la costa caribeña se le agrega leche de coco. Pero la diferencia básica entre el gallo pinto de Nicaragua y el de Costa Rica es que este último se adereza con salsa Lizano. Algunas versiones similares a este plato en el resto de Latinoamérica son moros con cristianos de Cuba, calentao colombiano, casamiento en Guatemala y Honduras, arroz con porotos en Chile, rice and beans en Puerto Rico, tacú tacú en Perú. Hay otros platos en la región a base de arroz y frijoles, pero en los que no se sirven mezclados. Por ejemplo, el pabellón criollo venezolano. Lo cierto es que esta combinación ha acompañado a nuestra cultura por años. Además, resulta una comida nutritiva si tenemos en cuenta la cantidad de fibras, vitaminas y minerales que aportan los ingredientes principales. ¿Por qué se le llama gallo pinto? Existen varias interpretaciones acerca del origen del nombre del plato. Sin embargo, la más popular se refiere a que la combinación del arroz con los frijoles rojos tiene un aspecto similar al plumaje del gallo. Esa misma versión también apunta a que el gallo pinto es el ave más fuerte en las peleas. Mientras que el arroz con frijoles envuelto en tortilla, como solía comerse, era la comida que más satisfacía a los obreros bananeros. Otra explicación al nombre se basa en que los costarricenses llaman gallo a la comida envuelta en tortilla. Entonces, al mezclarlos con los frijoles, el arroz quedaba pintado. De ahí que se le llama gallo pinto. A veces surgen dudas sobre cómo le dicen al gallo pinto en Costa Rica, ya que en este país suelen referirse al plato solo como pinto. ¿Cuál es el origen del gallo pinto? ¿El gallo pinto es tico o nica? Es difícil determinar con exactitud en dónde se creó este plato. Sin embargo, podemos hablar de su historia para entender mejor el origen. Esta comida data de la época colonial, cuando se mezclan los frijoles de origen mesoamericano con el arroz que trajeron los españoles. Mientras que los esclavos africanos aportaron sus técnicas de cocina para dar unidad al plato. También tiene influencia caribeña, gracias al aporte de los migrantes jamaiquinos que trajeron su rice and peas. Esta es una combinación de arroz y arvejas a la que también se le añade leche de coco. La disputa entre Costa Rica y Nicaragua sobre la creación del plato es antigua. Incluso, ambos países protagonizaron una batalla durante varios años para hacer el gallo pinto más grande del mundo. Al final, Nicaragua se quedó con el récord Guinness en 2007 al hacer un gallo pinto para 22.000 comensales. Al año siguiente, en Costa Rica 30.000 personas saborearon el plato durante las fiestas nacionales. Aunque no es posible darle todo el crédito a un solo país, sí sabemos que es parte de la identidad de ambos. Y es el tipo de comida que no falta en las mesas de estos países. ¿Cómo se come el gallo pinto? Este plato se come como desayuno, pero no es extraño que sea parte del almuerzo o que se consuma en cualquier otro momento del día. Los ingredientes del gallo pinto se seleccionan de acuerdo al lugar donde se prepara, por lo que hay muchas variantes. En Costa Rica, por ejemplo, se prepara con leche de coco en la costa caribeña. Mientras que en la región de Guanacaste suele ser grasoso por el uso de manteca y prescinden del culantro en la preparación. Y en Valle Central usan menos grasa y el arroz queda más húmedo. Los nicaragüenses, por su parte, lo hacen con frijoles rojos, en vez de negro como en Costa Rica, y no usan ni cilantro ni salsa Lizano. Lo acompañan con huevo frito y queso. En Nicaragua también lo venden en los puestos de comida como acompañante de diversos platos asados o fritos. No es sencillo determinar cuál es el origen del gallo pinto porque es un plato que está arraigado en ambas culturas.
Tanto nicaragüenses como costarricenses lo consideran propio y, sin duda, es parte de su identidad y una comida que siempre está en sus mesas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido sobre recetas, restaurantes y comidas hispanas.